por encima de todo la incertidumbre, porque es un personaje totalmente impredecible que no sabemos qué es lo que realmente va a cumplir de todas las amenazas de campaña que realizó. Lo que ya se nota es, bueno, la devaluación del peso mexicano, algunas empresas japonesas que dicen que sacarían las fábricas que tienen en México para exportar a Estados Unidos, que ya se las llevarían a otro lugar. Esto ya se empieza a sentir, no son las primeras malas noticias que recibió México. Sí, el impacto económico con respecto a la devaluación, por ejemplo, de los últimos meses, bastaba que el candidato subiera en las encuestas para que el peso se devaluara de manera paulatina. Y bueno, y ahora que se confirmó su triunfo, en apenas unas horas se ha acelerado. Esa devaluación ha sido muy drástica y muy brusca para solo un día, ¿no? Así que veremos qué ocurre después, porque también recordemos que cuando ocurrió lo del Brexit, hubo un cimbronazo financiero y económico internacional también, y después se calmaron las aguas. Así que veremos qué tanto dejan hacer, qué tanto cumple Donald Trump, porque no es lo mismo ser candidato que ser presidente electo. Así que, insisto, todavía no podemos saber ni vaticinar absolutamente nada en concreto. Sí, y Cecilia, buenas tardes. Luis Autarán te saluda. La consulta tiene que ver con, hablando de los tiempos de candidato y también el ejercicio del poder y bueno, este triunfo electoral. Trump, cuando se acercó a México, cuando visitó tu nación en campaña, no desmintió rotundamente, al menos esto es lo que se supo aquí, la idea de construir un muro y de alguna manera suena hasta humorada porque ese muro, el costo lo tendría que pagar México. Digamos, ¿en qué ángulo pensás que esto puede llegar a concretarse o no? No, no solo que no lo desmintió, sino que lo confirmó después de ir a México, y sería una humorada si no es que fuera tan trágico, ¿no? Eso, porque pensemos que la comunidad mexicana en Estados Unidos es la comunidad migrante más importante de ese país, representa el 8% del Producto Interno Bruto, no es poca cosa también que haya generado tanto desprecio y alimentado y reavivado tanto desprecio hacia los migrantes, especialmente hacia los mexicanos, no reconociendo el beneficio económico que trae esta población, porque no es cierto que son asesinos, ni violadores, ni ladrones, ni narcotraficantes como él los acusó. La inmensa mayoría de los migrantes, como la inmensa mayoría de los migrantes en todo el mundo, se va a otro país a trabajar de manera legal. Entonces, eso él no lo ha reconocido, lo cual es tremendamente grave. Por eso insisto en esta desazón que se vive hoy en mi país, ¿no? Porque qué confianza le podemos tener a alguien que nos insultó y nos humilló de esa manera. Cecilia, otro tema ya no solamente referido a México, pensando en Estados Unidos, pensando en el votante de los Estados Unidos, ¿qué pensás que primó allí en Estados Unidos para que le hayan dado la presidencia a alguien como Donald Trump? Básicamente lo que ha ocurrido en todos los procesos internacionales de los últimos 2 años, te diría, son las cuestiones económicas. El ciudadano medio que pierde su empleo termina reaccionando de manera paradójica, porque la crisis bancaria, el crack bancario que provocó un crack internacional, económico y financiero a partir del año 2008, fue provocado por empresarios tipo Donald Trump. Pero ¿qué hacen estos empresarios y qué hace el establishment? Echarle la culpa a los otros, o sea, a los más pobres, a los migrantes, fomentar otra vez este odio a los extranjeros, en vez de reconocer que son ellos mismos los que provocaron estas situaciones. Entonces, ese votante promedio termina eligiendo a las personas que provocan sus problemas. Entonces, y también hay un descuido, obviamente, de lo que son el resto de los políticos. Y por otra parte, y eso es muy importante, la subestimación, porque es algo que también ocurrió en Argentina. Se subestimó la candidatura de Mauricio Macri, sus propios asesores, él mismo lo ha dicho, fue uno de los políticos más subestimados de Argentina, y eso les da ventaja, porque es lo que permite que lleguen a ganar, porque nadie los ve venir y los desacreditan, pero al mismo tiempo les dan inmensa publicidad y apoyo por parte de los medios, incluso de manera involuntaria. A Donald Trump, la mayoría de los medios estadounidenses no lo apoyaron, pero sí le dieron bastante difusión a sus propuestas y a sus ideas, y eso fue calando, y hoy tenemos los resultados. Repasando la historia mexicana, la lucha por la independencia ha tenido capítulos mucho más elevados en cuanto al desafío que estos. ¿Pensás que hay que tomar raíces de esos momentos para lo que pueda venir, no solamente en materia económica, como vos bien remarcás?
Por ahora lo que tiene que privar es la cautela, es de esperar a ver de verdad en los hechos qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede poner en marcha Donald Trump, qué es lo que puede concretar de todo lo que advirtió, porque recordemos que él advirtió que el muro mexicano en la frontera México-Estados Unidos lo iba a pagar México. Eso es totalmente inviable, o sea, eso no va a ocurrir, México no va a pagar ningún muro. Eso lo tendría que dejar muy claro el gobierno mexicano, así que veremos. Y a Estados Unidos no le conviene tampoco una pelea ya más dialéctica, ni siquiera verbal con México, porque México es su país socio comercial estratégico más importante junto y después con Canadá, dependiendo de importaciones y exportaciones. No es poca cosa lo que le compra México a Estados Unidos, así que tampoco conviene tensar mucho más la cuerda. El gran problema es la derrota cultural, es el golpe cultural que implica el reavivamiento de la xenofobia, la discriminación, el racismo. Eso es muy grave, porque exacerbó a la sociedad estadounidense que piensa efectivamente que el problema son los migrantes cuando no es así. Te paso al deporte, Cecilia, porque este viernes Estados Unidos y México juegan un partido de fútbol importante por las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Rusia. ¿Pensás que puede haber algún tipo de repercusión en ese partido? La verdad que no tengo idea, no suelo especular, es obvio que vaya a haber algún impacto y que los deportistas de todos los de atletas de todos los deportes tienen posiciones tomadas, pero por ahora no podemos saber qué es lo que va a ocurrir en ese partido. Cecilia, para terminar y agradeciéndote esta amabilidad con Crónica y el análisis que nos ayudas para intentar comprender qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar con Donald Trump. Por último, aquí en la Argentina, unas décadas atrás sufrimos lo que fue, como otras partes del mundo, el efecto tequila que ocurrió en México. ¿Vos pensás que una crisis que podría provocar Trump podría llegar a provocar otro efecto tequila en México? Insisto en que no podemos especular, no podemos saber qué es lo que va a pasar. Ya este año creo que una de las grandes lecciones con todos los acontecimientos internacionales que han ocurrido es que no podemos predecir el futuro, que no podemos especular sobre todo eso porque es como hasta irresponsable, ¿no? Esperemos con cautela, paso a paso. El jueves se reúne ya Donald Trump y Obama. Donald Trump ya le bajó el tono a sus discursos confrontativos anoche cuando asumió que era presidente electo, sí. Así que iremos viendo qué es lo que pasa. Perfecto. Bueno, Cecilia González, muchísimas gracias por estar aquí en Crónica.